¿Por qué Dios no ha destruido todavía a Satanás? Dios es santo, justo y aborrece el mal. Entonces, ¿por qué Satanás sigue vivo? ¿Por qué permite que su mayor enemigo aún exista, esparciendo dolor y destrucción en el mundo? El Señor es todopoderoso y con una sola palabra podría hacerlo desaparecer. Pero Él no lo hizo. Él lo dejó vivir. ¿Por qué? Esta es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. La respuesta no es sencilla, pero está claramente revelada en las Escrituras. Hoy comprenderás por qué Dios aún no ha eliminado a Satanás ni a los ángeles caídos, y descubrirás verdades profundas sobre el plan eterno del Señor. Si crees en Dios, escribe en los comentarios y suscríbete al canal para más revelaciones que cambiarán tu vida. Antes de convertirse en enemigo de Dios, Satanás era un ángel, pero no es un ángel cualquiera. Dios tenía un gran propósito, y con su infinita sabiduría y amor creó a Lucifer, la estrella de la mañana. Su nombre significa portador de luz. Era un querubín, uno de los seres celestiales más cercanos a la gloria de Dios. Lucifer no solo era guapo, él guió a los otros ángeles. Cubierto de piedras preciosas, irradiaba sabiduría y esplendor. Dios no creó el mal, creó la perfección. Lucifer fue creado para reflejar la gloria divina. Pero algo cambió dentro de él. Un pensamiento nació en su corazón: orgullo. Fascinado por su propia belleza, Lucifer permitió que el orgullo lo venciera. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Si Dios es santo, justo y odia el mal, ¿por qué el mayor enemigo de la humanidad sigue vivo? Si con una sola palabra el Señor podía hacerlo desaparecer, ¿por qué decidió dejarlo seguir existiendo? Y no solo existir, sino actuar, influencia, causar destrucción, llevar a la gente a la desesperación, afecta a familias, naciones, iglesias enteras. ¿Por qué el mal todavía tiene voz en este mundo? Esto parece contradictorio, ¿no? Esta es la pregunta que preocupa a muchos cristianos. Después de todo, creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Quién abrió el mar? ¿Quién resucitó a los muertos? ¿Quién venció la cruz? ¿Por qué entonces no ha acabado todavía con el diablo? ¿Por qué permite que el mayor enemigo de todo lo bueno continúe actuando libremente? Hoy vamos a explorar la respuesta a esa pregunta, y no cualquier respuesta, sino una que viene directamente de las Escrituras. Este video no es un ejercicio de opinión. Es un viaje revelador detrás de las escenas espirituales del reino de Dios. Entendamos por qué Satanás aún no ha sido destruido, qué papel juegan los ángeles caídos en este contexto y cómo todo esto encaja en el plan eterno de Dios. Y no penséis que esto es solo teoría teológica. La respuesta a esa pregunta tiene profundas implicaciones para tu vida hoy. Tiene que ver con el sufrimiento al que te enfrentas, con las tentaciones que te rodean, con los momentos en los que te preguntas: Dios, ¿por qué me pasa esto? Tiene que ver con tu fe, tu confianza y lo que haces frente al mal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mal prospera mientras los justos lloran? ¿Alguna vez has sentido que el enemigo está ganando? ¿Alguna vez has orado por liberación y todo parecía estar en silencio? Bueno, ya sabes que no es por nada. Dios no está en silencio y nunca perdió el control. Antes de que Satanás se convirtiera en el acusador, era Lucifer, el portador de la luz, un ser creado en gloria, lleno de belleza, sabiduría, poder, un ángel que reflejaba la majestad divina. Pero algo ocurrió dentro de él. Nació un pensamiento, surgió una ambición, y el que una vez alababa se rebeló, no por la debilidad de Dios, sino por la libertad concedida. Y ahí es donde comienza la historia que vamos a revelar hoy. Pero lo más impactante no es solo
lo que hizo Satanás, sino lo que Dios decidió no hacer. Podría haberlo destruido, todo podría haber terminado en el momento de la rebelión, pero Él no lo hizo. Dios dejó que la historia se desarrollara. Y eso nos lleva a la pregunta central: ¿por qué? Hay un propósito mayor para todo esto. ¿Podría ser que el enemigo esté siendo utilizado de alguna manera, sin que él lo sepa, para cumplir una parte del plan eterno de Dios? ¿Está incluso el mal dentro de los límites de la soberanía divina? Prepárate, porque vamos a sumergirnos en algunas verdades profundas. Y a medida que avancemos, se darán cuenta de que esto no es solo una explicación teológica. Es una revelación que cambiará tu visión sobre el dolor, sobre el tiempo, sobre la justicia y, lo más importante, sobre el amor de Dios. Si crees que nada escapa al control del Señor, este vídeo es para ti. Y si tu fe ha sido sacudida por todo lo que has visto hacer al enemigo, debes saber esto: Dios todavía está escribiendo la historia. Haga clic en suscribirse, active la campana y siga leyendo hasta el final, porque la respuesta a esta pregunta cambiará su fe para siempre. Mucho antes de la creación de la tierra, antes de que existiera la humanidad, el tiempo o incluso el pecado, existía un ser llamado Lucifer. Pero él no era el enemigo. Fue uno de los mayores símbolos de la gloria creadora de Dios. Su nombre, Lucifer, significa literalmente portador de luz. Y estuvo a la altura de ese título. Él estaba brillando. Reflexioné. La belleza del Creador brilló con una perfección que hoy apenas podemos imaginar. Dios no creó el mal, Dios creó la perfección. Y Lucifer fue creado en perfecta armonía, belleza y sabiduría. Era un querubín guardián, una de las órdenes angélicas más altas, asignado para estar cerca del trono de Dios. La Biblia, en el libro de Ezequiel, lo describe como alguien que caminaba entre las piedras de fuego, lo que simboliza la intimidad con la santidad y la gloria divina. Pero su grandeza no estaba solo en su apariencia. Lucifer poseía autoridad espiritual. Él era un líder entre los ángeles, posiblemente el más exaltado de todos, adornado con piedras preciosas, zafiro, diamante, esmeralda. Brillaba como un reflejo vivo de la majestad de Dios. Cada trazo de su creación era perfecto. Él no era solo guapo, fue impresionante, pero fue precisamente esta belleza la que se convirtió en su piedra de tropiezo. En algún momento, el brillo que se suponía apuntaba a Dios comenzó a apuntar hacia sí mismo. Lucifer dejó de admirar la gloria del Creador y comenzó a admirar su propia apariencia. El orgullo comenzó a crecer silenciosamente. Y lo que comienza como semilla, si no se corta, se convierte en árbol. Empezó a desear más. Ya no bastaba con servir. Él quería ser servido. No bastaba reflejar la gloria, él quería poseer la gloria. No bastaba estar ante el trono, él quería sentarse allí. Isaías 14 revela este anhelo oculto del corazón de Lucifer. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta fue la raíz del pecado, la autoexaltación, la ambición de tomar el lugar de Dios. Él quería ser adorado, quería ser el centro del universo, y en ese deseo dejó de ser Lucifer, el portador de la luz, y comenzó su transformación en Satanás, el adversario. Y Dios, siendo omnisciente, sabía lo que pasaba en su corazón. Podría haberlo detenido, pero decidió no hacerlo. ¿Y por qué? Porque hay algo en Dios que no es negociable: el respeto al libre albedrío. Dios no creó robots celestiales. Él creó seres con la capacidad de tomar decisiones, con verdadera libertad. Y donde hay libertad, hay riesgo. Lucifer tomó una decisión, y esa elección trajo consecuencias eternas. Pero el impacto de su decisión no terminó ahí. Él no cayó solo, convenció a otros. Una tercera parte de
Los ángeles, dice el libro de Apocalipsis, fueron persuadidos a seguir su rebelión. Esto nos muestra el tamaño de su influencia, su inteligencia, su carisma. Lucifer tuvo argumentos, tenía presencia, y con esto comenzó la primera guerra, no entre naciones, sino en los cielos. Esto nos muestra que ni siquiera el cielo es inmune al conflicto cuando hay orgullo. Esa libertad, incluso en un lugar perfecto, puede generar rebelión si se usa sin humildad. Dios creó a Lucifer perfectamente, pero fue su elección la que lo corrompió. Y aquí hay una verdad poderosa. El mal no nació en Dios. Nació de la decisión de una criatura que dejó de mirar al Creador. Lo más trágico, Lucifer ya lo tenía todo. Él estaba antes de la gloria. Tuvo acceso a la majestad. Fue exaltado, amado, respetado. Y aún así, no fue suficiente. Esto revela mucho sobre la naturaleza del pecado. Nunca está satisfecho. Él siempre quiere más. Fue esta insatisfacción, alimentada por el orgullo, lo que generó la mayor tragedia espiritual jamás registrada. Y a partir de esa elección, todo empezó a desarrollarse. Pero ¿por qué Dios, ante esta rebelión, no destruyó inmediatamente a Lucifer? ¿Por qué no borraste simplemente su existencia, eliminando el problema de una vez por todas? La respuesta está en el carácter de Dios. Su justicia es perfecta, tu paciencia es santa. Él no actúa por impulso, Él actúa con un propósito. Dios podría haber eliminado a Satanás en el mismo momento de la rebelión, pero eso habría invalidado la libertad que Él mismo concedió. Habría enseñado que cualquier error conduce a la destrucción automática, no a un juicio justo. Además, el universo necesitaba presenciar las consecuencias de la rebelión. Toda la creación necesitaba ver la verdad revelada. El mal no solo sería derrotado, también sería desenmascarado. El orgullo de Lucifer necesitaba mostrar su verdadero rostro, y para eso sería necesario tiempo. Esto no significa que Dios esté en connivencia con el mal. Todo lo contrario, demuestra que su sabiduría va más allá de nuestro entendimiento, que Él es capaz de usar incluso la rebelión para revelar su mayor gloria, y que incluso los momentos más oscuros sirvan de escenario para que la luz brille aún más. Lucifer ha caído, pero el cielo no cayó con él. Dios permanece en el trono, y la creación permanece bajo su dominio. Lo que cambió fue el escenario de la batalla, del cielo a la tierra. Y aquí es donde el conflicto continúa, afectando nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro destino eterno. Recuerda, Lucifer fue creado perfecto, pero él eligió rebelarse, y así fue expulsado de la presencia de Dios, pero no fue destruido. Y esto, como veremos, tiene una razón mayor de la que podemos imaginar. En la siguiente sección profundizaremos en el momento exacto de la rebelión. ¿Qué pasó con los ángeles que le siguieron? ¿Cómo fue la caída? ¿Y por qué Dios les permitió seguir actuando? Las respuestas están en la palabra y las descubriremos juntos. Cuando Lucifer decidió rebelarse contra Dios, no estaba solo. Y esta es quizás una de las revelaciones más impactantes de toda la Biblia. Convenció a 1/3 de las huestes celestiales a seguir su camino. Así es, una porción significativa de los ángeles que vivieron en la gloria, vieron los cielos, oyeron el sonido de la adoración eterna, presenciaron el esplendor del Creador, y sin embargo, se volvieron contra Él. Imagínese la magnitud de ese momento. Criaturas creadas para adorar, servir y reflejar la santidad divina, ahora unieron fuerzas con el primer rebelde del universo. No se trató de una perturbación pequeña, fue una revuelta colosal, una ruptura espiritual con repercusiones cósmicas. Lo que debería haber sido el lugar perfecto de culto se convirtió en el escenario de la primera guerra en la historia de la creación. Y esa guerra fue real.
Apocalipsis 12 describe: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La Biblia no trata este episodio como una metáfora, sino como un acontecimiento espiritual definitivo. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, el arcángel guerrero, se levantaron con autoridad divina contra la rebelión. Lucifer, ahora llamado el dragón, Satanás, ya no era portador de luz. Él era el opositor, el adversario, el engañador. Y sus aliados ya no eran ángeles celestiales, ahora eran ángeles caídos. Fueron derrotados, fueron expulsados, y la Biblia es clara: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta expulsión fue la primera prueba. Dios no necesitaba levantar la mano. Él mandó, y la justicia fue ejecutada por sus ángeles fieles. Esta es una de las verdades más poderosas sobre la soberanía divina. Dios no lucha al mismo nivel que los rebeldes, no necesita entrar en la batalla. Tu palabra es suficiente, su autoridad es final. Pero aquí viene un misterio que desafía nuestra comprensión. ¿Por qué, si Dios los expulsó, no los destruyó de inmediato? ¿Por qué siguen activos estos ángeles caídos? ¿Por qué siguen operando en las sombras, influyendo en los gobiernos, en las culturas y en las decisiones humanas? Para entender esto, necesitamos entender la naturaleza de la justicia divina. Dios es justo, Él es perfecto en todos sus caminos, y en su justicia, Él no ejecuta la sentencia final sin un tribunal, sin que todo el universo vea claramente la razón de cada decisión. El juicio de Dios no es secreto, es público, y más que punitivo, es pedagógico. Estos ángeles caídos ahora habitan un estado de exilio espiritual. Perdieron su gloria, su lugar, su comunión. Ya no tienen acceso a la santidad divina, pero no han sido destruidos. Han sido reservados para el juicio. 2 Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra es clara: reservado. Esto significa que hay un tiempo, un propósito, un plan en marcha, y hasta que ocurra el juicio final, estos ángeles actúan. Pero actúan dentro de los límites establecidos por Dios. No operan con absoluta libertad. Satanás no es soberano, es tolerado hasta el tiempo señalado. Pero es crucial entender que estos ángeles caídos no son demonios. Aunque ambos están del mismo lado de la rebelión, hay una distinción espiritual entre ellos. Los ángeles caídos todavía tienen poder, estructura y jerarquía. Como dice Pablo en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos términos apuntan a organizaciones espirituales comandadas por ángeles caídos. No están actuando desordenadamente. Hay un plan, hay estrategias, hay territorios de acción. Mientras los demonios actúan en las posesiones, los ángeles caídos influyen en las estructuras. Mientras los demonios atacan a las personas, los ángeles caídos atacan los sistemas. Están detrás de ideologías, corrupción gubernamental, opresiones culturales. Son fuerzas invisibles, pero con un impacto real en el mundo visible. Ellos dan forma a las tendencias, influyen en las decisiones y causan caos a gran escala. Y, aún así, Dios lo permite.
Permitir, ¿por qué? Porque el plan no está terminado. El reino de Dios no se establecerá solo por la fuerza, se establecerá con justicia. Y para que la justicia de Dios se manifieste plenamente, incluso el mal necesita ser expuesto. Satanás y sus ángeles caídos no son libres, están condenados y solo esperan su ejecución. Pero ¿por qué no se hizo esto bien desde el principio? Porque Dios no tiene prisa. Él tiene un propósito. Cada movimiento de la historia conduce la creación hacia un punto final. Y ese punto final es el juicio eterno. La rebelión de los ángeles se ha convertido en parte del escenario que Dios está utilizando para revelar su santidad, su justicia y también su gracia. Verás, si Dios hubiera destruido a Lucifer y a sus seguidores instantáneamente, tal vez los demás ángeles le habrían servido por miedo, no por amor. Quizás la creación lo vio como un tirano y no como un padre. Al permitir que la rebelión se desarrolle, Dios está mostrando a todos lo que sucede cuando se rechaza la luz. Es revelador que el mal no vence, no prospera, no resiste ante la verdad. Más aún, al derrotar a Satanás con la sangre del Cordero, no con un acto de destrucción, Dios le está diciendo al universo que la redención es más poderosa que el castigo, que el perdón tiene más peso que la fuerza, que Jesús, al morir en la cruz, derrotó no solo el pecado humano, sino toda la estructura espiritual del mal. Los ángeles caídos han perdido su hogar, pero el plan de Dios continúa. El trono es firme, la justicia está en curso y el juicio está fijado. Existe una idea muy extendida, alimentada por películas, libros e incluso por un malentendido dentro de la propia iglesia. La idea de que el bien y el mal están en una guerra eterna de fuerzas iguales y opuestas. Dios de un lado, Satanás por el otro, como si estuvieran jugando un juego cósmico cuyo resultado aún no estaba decidido. Pero esta visión es errónea y peligrosa. La Biblia nos muestra que Dios no tiene rival. Él no está en la guerra para ganar. Él ya ganó. La victoria de Dios no está en juego. Es un hecho consumado desde la eternidad. Satanás no es un oponente digno. Él es simplemente una criatura caída, limitada y dependiente. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva. Desde el comienzo de la Escritura, Dios se presenta como el creador de todas las cosas. Él no empezó todo así como así. Él sostiene todo. Todo subsiste por su voluntad. Nada, absolutamente nada, sucede sin su permiso. Cuando Lucifer se rebeló, Dios no se sorprendió. Cuando los ángeles cayeron, Dios no perdió el control. Cuando Satanás trabaja en el mundo hoy, lo hace solo dentro de los límites que el Señor establece. Uno de los ejemplos más claros de esta verdad está en el libro de Job. Satanás se presenta ante Dios y tiene que pedir permiso para tocar la vida de Job. Él no es libre de actuar como le plazca. Él está restringido. Y todo límite impuesto por Dios se obedece estrictamente. Esto no es fragilidad divina, esta es soberanía absoluta, la imagen de una guerra entre iguales, como la luz contra la oscuridad, el cielo contra el infierno. Es una construcción humana, un mito popular tomado de las filosofías orientales y las religiones paganas. En el cristianismo bíblico, el mal no equilibra el bien. Es solo una perturbación temporal que se erradicará a su debido tiempo. Dios no necesita del mal para definirse. Él es completo en sí mismo. Cuando Lucifer cayó, no hubo necesidad de que Dios se involucrara en una lucha directa. Él no bajó con la espada en la mano, no se enfrentó al enemigo con esfuerzo. Acabo de ordenar, y el arcángel Miguel cumplió su voluntad.
Los ángeles fieles no dudaron, el cielo no tembló, el trono no estaba amenazado. Esto nos muestra que el poder de Dios está por encima de cualquier intento de oposición. ¿Es poderoso Satanás? Sí, dentro de la creación. Él tiene capacidades, puede engañar, acusar, perseguir, pero no es omnipotente, no es omnisciente y sobre todo no es eterno. Tiene un principio, un medio y tendrá un final. En la cruz, este fin comenzó a realizarse. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue solo el sacrificio de Jesús, fue la humillación pública de las fuerzas espirituales del mal. Jesús ganó, y ganó rotundamente. Aún así, muchos se preguntan, si Jesús ganó, ¿por qué el diablo sigue actuando? La respuesta está en el tiempo divino. La sentencia ha sido dictada, pero la ejecución aún está a la espera del juicio final. Dios está revelando a toda la creación la profundidad de su justicia, la extensión de su gracia y la gravedad de la rebelión. Mientras tanto, Satanás actúa, pero actúa bajo soberanía. No tiene autonomía. No puede tocar a un hijo de Dios sin permiso. Él no puede detener el avance del reino. No puede frustrar los planes de Dios. Esta verdad debería cambiar la manera en que vemos la guerra espiritual. Sí, estamos en batalla. Sí, necesitamos la armadura de Dios, pero no luchamos por miedo a perder. Luchamos con la certeza de que la victoria ya nos ha sido dada. Dios no es un rey en disputa. Él es el Rey de Reyes, y su soberanía nunca estuvo en riesgo. Si Dios es todopoderoso, santo, justo y perfecto, ¿por qué permitió que Satanás siguiera existiendo? ¿Por qué no lo destruyó en el momento exacto de la rebelión? ¿Por qué no eliminó a los ángeles caídos tan pronto como se volvieron en contra él? Esta es una de las preguntas más desafiantes de la fe cristiana. Pero la respuesta, por profunda que sea, está claramente revelada en las Escrituras. Dios no actúa por impulso. Él actúa con un propósito. Mientras nosotros, los humanos, anhelamos soluciones inmediatas, Dios trabaja dentro de un plan eterno. Él no responde al mal con desesperación. Él no juzga apresuradamente. La justicia divina no se basa en la emoción, sino en la verdad. Y para que esta justicia sea reconocida por toda la creación, por los ángeles, por los hombres e incluso por los mismos acusados, es necesario que sea revelada con claridad. El juicio de Satanás y los ángeles caídos no es solo una cuestión de castigo, es una cuestión de revelación. Dios está mostrando al universo entero el verdadero carácter del pecado, el poder destructivo de la rebelión y sobre todo, la profundidad de su paciencia, gracia y soberanía. Muchos olvidan un hecho esencial. Satanás y los ángeles caídos son seres espirituales. No tienen cuerpo físico, no están sujetos a la muerte biológica como nosotros. Fueron creados como criaturas celestiales con existencia continua. Esto significa que no pueden ser destruidos como destruimos algo material. Su condenación no será el fin de la existencia, sino el comienzo de un estado eterno de separación de Dios, un estado de tormento y juicio irrevocables. Apocalipsis 20 lo deja muy claro. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay duda sobre el destino final de Satanás. Lo que vemos ahora es solo una tolerancia temporal, y esta tolerancia no es debilidad. Es parte de un plan mucho más grande. Pero ¿por qué Dios esperaría? Porque Dios no solo quiere juzgar, Él quiere que todos vean por qué. Él quiere que cada ser, cada ángel fiel, cada ser humano salvo, mire el fin del mal y diga:
Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Apocalipsis 15:3. Además, la existencia temporal continua de Satanás tiene un propósito pedagógico. Expone el verdadero carácter del pecado, muestra cómo el orgullo destruye, revela el caos que surge de la rebelión, expone las consecuencias eternas de la elección equivocada. Pero también revela algo aún más profundo, la gracia de Dios. Sin la existencia del mal, ¿cómo reconoceríamos la profundidad del perdón? Sin oscuridad, ¿cómo veríamos el brillo de la luz? Dios, en su soberanía, está usando incluso la escena de rebelión para exaltar aún más la gloria del Cordero. Jesús no es solo el Salvador porque murió. Es el Salvador porque derrotó al mayor de los enemigos, siendo aún justo, amoroso y santo. Y aquí es donde entra en juego un principio no negociable en el reino: libre albedrío. Dios no creó máquinas, Él no programó autómatas, Él creó seres con voluntad, con poder de elección, y eso incluye a los ángeles. Lucifer tenía libertad, y lo usó para rebelarse. Los ángeles caídos también tuvieron libertad y tomaron su decisión. Ahora piensen conmigo, si en el mismo momento de la rebelión Dios los hubiera destruido a todos instantáneamente, ¿qué comunicaría eso al resto de la creación? ¿Qué tipo de mensaje se transmitiría? ¿Tendría algún valor la libertad si cada elección equivocada resultara en destrucción automática? ¿Sería verdadero el amor si fuese impuesto? La libertad es tan valiosa para Dios que prefiere arriesgarse a la rebelión antes que crear un universo de obediencia forzada. Esto nos muestra que para Dios el amor solo es real si es elegido, y la lealtad solo tiene valor si es voluntaria. La justicia de Dios no es dictatorial, se basa en la verdad, el amor y la elección. Satanás fue condenado no solo por haber pecado, sino por haber rechazado a Dios mismo, sabiendo exactamente quién era. Y este rechazo tiene y tendrá consecuencias eternas. Al permitir que continúe existiendo por un tiempo, Dios lo está dejando claro. Cada criatura es responsable de sus elecciones, y esto no solo se aplica a Satanás, vale la pena para mí y para ti. Cada día nos enfrentamos a decisiones. Sigue la verdad o la mentira, amor u odio, perdonar o guardar rencor, confía en Dios o actúa por ti mismo. Y estas elecciones no pasan desapercibidas. Dios está escribiendo una historia. Y cada acción del enemigo, por destructiva que parezca, está siendo utilizada para que el plan eterno de redención se complete perfectamente. Por eso el apóstol Pablo escribió: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman. Romanos 8:28. Incluso el mal coopera. No porque sea bueno, sino porque Dios es soberano sobre todo. Satanás cree que todavía está luchando para ganar, pero en realidad solo desempeña un papel temporal en una historia cuya victoria ya está escrita. Y cuando llegue el juicio, porque llegará, no habrá ninguna duda. Nadie puede decir que no tuvo oportunidad, que no vio, que no entendió. Dios permitirá que todo sea revelado. Y luego, con perfecta justicia, ejecutará el juicio final. Existe una confusión muy común entre dos grupos de seres espirituales mencionados en la Biblia: los ángeles caídos y los demonios. Aunque muchas personas utilizan estos términos como sinónimos, la verdad es que son diferentes, tanto en origen como en función y acción en el mundo espiritual. Empecemos con los ángeles caídos. Como hemos visto en las secciones anteriores, estos son los ángeles creados por Dios que siguieron a Lucifer en su rebelión. Una tercera parte de las huestes celestiales fueron arrojadas del cielo junto con él, como leemos en Apocalipsis 12.
Estos seres conservaron su naturaleza espiritual, su poder, su jerarquía celestial, aunque ahora están corrompidos por el pecado y la rebelión. Son los principados, potestades, gobernadores de este mundo de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, que el apóstol Pablo menciona en Efesios 6:12. Estos términos no son meramente poéticos, revelan una estructura organizada de comando espiritual maligno. Estos ángeles caídos operan con inteligencia, estrategia y jerarquía. No buscan cuerpos para habitar como lo hacen los demonios. Su acción está en niveles superiores. Ideologías, sistemas, gobiernos, estructuras económicas, movimientos culturales influyen directamente en las decisiones de los líderes, crean confusión moral, siembran divisiones y fomentan leyes y estructuras que se oponen al reino de Dios. Operan detrás de escena del mundo visible, guiando la oscuridad con astucia. Por otro lado, los demonios son descritos en las Escrituras de una manera diferente. Se les llama espíritus inmundos, espíritus malignos y espíritus impuros. Pero la Biblia no revela explícitamente su origen. Lo que sí sabemos es que son diferentes de los ángeles caídos. Algunas tradiciones judías antiguas, especialmente el libro de Enoc, que no forma parte del canon bíblico, pero fue influyente entre los judíos del primer siglo, sugieren que los demonios son los espíritus de los Nefilim. Los Nefilim, según Génesis 6, eran gigantes nacidos de la unión entre los hijos de Dios, interpretación común para los ángeles caídos, y mujeres humanas. Cuando estos gigantes murieron, sus espíritus, separados de la voluntad divina, vagaron por la tierra y se convirtieron en demonios. Esta explicación no es dogma cristiano, pero ayuda a entender por qué los demonios son espíritus errantes, que buscan habitar los cuerpos. No pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Están atrapados entre dimensiones. No pueden descansar ni ser completamente destruidos hasta el juicio final. Por eso, cuando son confrontados por Jesús, siempre piden ser enviados a alguien. El episodio más claro de esto está en Marcos 5. Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Cuando los demonios se enfrentan, suplican: no nos envíes al abismo, y pedir permiso para entrar en una piara de cerdos. Esto revela mucho. Los demonios no operan bien fuera de un cuerpo. Buscan canales humanos o animales para expresar su maldad. Mientras que los ángeles caídos operan en niveles estratégicos, los demonios operan de forma más individual y directa. Se manifiestan en posesiones, ataques emocionales, confusión mental, adicciones, opresión. Trabajan para destruir la identidad, confundir la mente y romper el alma. Esta distinción es muy importante porque nos ayuda a entender la naturaleza de nuestro enemigo. No estamos ante un simple diablo genérico. Estamos ante una red espiritual compleja y organizada, compuesta por diferentes entidades malignas con distintos propósitos. Cuando enfrentas una batalla espiritual personal, ansiedad, miedo, tentaciones, es probable que estés lidiando con una acción demoníaca directa. Ahora, cuando miramos la corrupción global, la persecución de la iglesia, las ideologías que atacan la fe cristiana, estamos viendo la acción de ángeles caídos influyendo en las estructuras. Pero, ¿cómo combatirlos? La respuesta no está en el pánico ni en la superstición. Está en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a ponernos la armadura espiritual, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto, del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, Jesús nos dio autoridad espiritual. En Lucas 10:19, Él dice:
He aquí os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto incluye a los demonios y todas las fuerzas de la oscuridad. No estamos solos, el Espíritu Santo mora en nosotros, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Entender estas diferencias también nos ayuda a orar de manera más específica. Cuando oramos contra las estructuras de corrupción, oramos contra los principados y potestades. Cuando intercedemos por alguien que está oprimido, nos enfrentamos a los demonios. Ambas batallas son reales. Ambos requieren discernimiento y ambos ya tienen una victoria garantizada en Cristo. Al final, ya sea un ángel caído o un demonio, ninguno de ellos puede resistirse al nombre de Jesús. Y se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, incluidos los enemigos espirituales. Si Satanás es el enemigo declarado de Dios, ¿cómo puede tener algún papel en el plan de Dios? Esta pregunta puede parecer incómoda al principio, incluso provocadora. Después de todo, ¿cómo podría un ser malvado que odia todo lo que es santo y busca destruir todo lo que Dios creó, ser de alguna manera parte de un plan perfecto, justo y santo? La respuesta, aunque sorprendente, se encuentra en las Escrituras. Dios es tan soberano, tan absoluto, tan infinitamente superior, que puede usar incluso a sus enemigos para cumplir sus propósitos eternos. Esto no significa que Dios apruebe el mal. Ni siquiera el mal viene de Dios, pero significa que el mal nunca escapa al control del Altísimo. Él no es el autor del pecado, sino el Señor de la historia. Consideremos lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman. Nota, todas las cosas. Esto incluye tragedias, traiciones, tentaciones e incluso ataques del enemigo. Nada sucede sin pasar por las manos de quien reina. Mire la historia de Job. Satanás le pidió permiso a Dios para tocar su vida, y Dios lo permitió, con límites. Él dijo: podrás tocar todo lo que tiene, pero no toques su vida. Y cuando Satanás perdió esta apuesta espiritual, Job salió del otro lado de la prueba aún más fuerte, más maduro y más cerca de Dios. El dolor sirvió de puente hacia una revelación más profunda. El enemigo pensaba que estaba destruyendo, pero Dios estaba refinando. La soberanía de Dios es tan amplia que no necesita detener el ataque para proteger el propósito. Permite el golpe, pero usa el golpe para producir gloria. Él transforma el dolor en crecimiento, el conflicto en madurez, la tentación en fortaleza. Ahora miremos la vida de Jesús. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto. ¿Y para qué? Ser tentado. ¿Por quién? Por el mismo diablo. Suena extraño, ¿no? Pero allí Jesús estaba siendo probado, no para ser derribado, sino para ser aprobado. Durante 40 días, el enemigo utilizó sus mejores armas: el hambre, la vanidad, el poder. Ofrecía reinos, fama, influencia. Pero Jesús, lleno del Espíritu y armado con la palabra, respondió: escrito está. Y cada respuesta de Jesús fue una victoria. Lo que debía ser una trampa se convirtió en un trono. El desierto se convirtió en una plataforma. La tentación no fue casualidad. Fue una orquestación divina para revelar quién era realmente Jesús. Y el clímax de todo es la cruz. Satanás entró en Judas, guió el corazón del traidor, conmovió a los líderes religiosos, manipuló los sentimientos de la multitud. Él creó una oscura conspiración contra el Hijo de Dios y consiguió lo que quería: la muerte de Jesús, crucificado, derrotado, o eso creía.
Pero fue precisamente allí, en esa cruz, donde el plan eterno de Dios alcanzó su máxima expresión. La muerte que parecía una derrota fue, en realidad, una victoria aplastante. Jesús no murió derrotado, murió vencedor. Pecado derrotado. Pagué la deuda. Rompió la maldición. Destrozó el dominio de la oscuridad. Y 3 días después resucitó. Colosenses 2:15 lo resume perfectamente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, lo que el diablo pensó que era su mayor logro, se convirtió en la herramienta de su mayor derrota. Esto nos enseña una lección profunda. El mal es real, pero no tiene la última palabra. Incluso cuando el enemigo actúa, Dios está usando cada movimiento para el cumplimiento del plan eterno. Y lo que es más, Satanás, sin quererlo, se convierte en instrumento para revelar el contraste entre las tinieblas y la luz, entre la mentira y la verdad, entre el orgullo y la humildad. Por supuesto, esto no lo convierte en un siervo de Dios. Él sigue siendo el adversario, el acusador, el engañador, pero tu libertad es limitada, su actuación es temporal y tu destino ya está sellado. Lo asombroso es que incluso en su rebelión, Dios todavía logra usarlo, no por necesidad, sino por soberanía. Vea lo que dice Proverbios 16:4. El Señor ha hecho todo con un propósito, incluso al malvado, para el día malo. Esto demuestra que nada escapa al plan divino. Es como si Dios dijera, ¿quieres rebelarte? Bien, aún así usaré tu rebelión para magnificar mi gloria. Y este es el pináculo de la autoridad divina, usar incluso los ataques del enemigo para construir la victoria del reino. Satanás pensó que estaba derribando a Jesús, pero en realidad estaba ayudándolo a ascender al trono. Pensó que estaba silenciando la voz del Mesías, pero en realidad estaba activando el plan de redención. Y esto continúa hasta el día de hoy. Las persecuciones que enfrentamos, los ataques espirituales, las pruebas, todo está siendo usado por Dios para moldearnos. Lo que el diablo planea para destruirnos, Dios lo convierte para transformarnos. Mira lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12. Habla de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo atormentaba, y oró 3 veces para que Dios se lo llevara. Pero Dios le respondió, «Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, no detendré el ataque ahora, pero te fortaleceré en medio de él. Esto es soberanía. Esto es gloria. Este es el plan eterno. El papel de Satanás en el plan de Dios no es el de aliado ni el de protagonista. Es la de un enemigo derrotado, que incluso en su maldad acaba sirviendo al bien mayor de la redención. Y lo más chocante, sin saberlo, sin quererlo y sin poder evitarlo, en la siguiente sección nos sumergiremos en el juicio final. Veamos qué dice la Biblia sobre el destino eterno de estos seres y por qué este juicio, aunque es seguro, aún no ha sucedido. A lo largo de la Biblia hay una certeza que se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. El juicio vendrá. Esta verdad no es solo una doctrina escatológica, es una promesa divina, un ancla para los justos y una advertencia para los que hacen el mal. El hecho de que Satanás todavía esté activo en el mundo, influenciando, engañando, destruyendo, no significa que escaparás de la justicia divina. Su tiempo está contado y la sentencia ya está escrita. Pero si la condena es firme, ¿por qué no se ha celebrado todavía este juicio? La respuesta está en el carácter de Dios. Es perfectamente justo, pero también infinitamente paciente. Dios no tiene prisa. Él no ejecuta el juicio hasta que toda la verdad sea expuesta. Su justicia no es apresurada, sino reveladora. Él quiere eso.
Todo el universo ve, entiende y reconoce la justicia de sus caminos. En 2 Pedro 2:4 está escrito: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, donde estuvieron cautivos, reservado para el juicio. Esa palabra, reservado, dice mucho. Muestra que hay un tiempo determinado, un proceso, un propósito. Estos ángeles caídos no están sueltos en el sentido de libertad absoluta. Están en movimiento, sí. Están influyendo, operando en el mundo espiritual, pero todo dentro de los límites impuestos por Dios. No pueden actuar más allá de lo que Dios permite, y todo lo que hagan será al final utilizado como prueba en su contra. Y cuando llegue el juicio, será definitivo, inmutable y público. Apocalipsis 20 nos da una de las escenas más solemnes de toda la Escritura. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es el último día, el juicio universal. Nada quedará oculto, ningún ser será ignorado. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra será considerada. Ese día Satanás será juzgado, no solo expulsados, como ocurrió en el pasado, no solo derrotado, como en la cruz, pero condenado para siempre. El texto continúa: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Esto no es una alegoría, es el destino, no es una posibilidad, es una certeza profética. El juicio de Satanás será completa y definitiva. No se reformará, no habrá posibilidad de arrepentimiento, no habrá piedad. El tiempo de gracia habrá terminado, el tiempo de la justicia se activará y todo será restaurado al orden perfecto que Dios estableció desde el principio. Pero el juicio no será un justo castigo, será restauración. Dios no juzga solo para castigar, Él juzga para corregir, para limpiar, para restaurar el orden original de la creación. Cuando el mal sea destruido, lo que quedará será la paz, la justicia, la santidad. Un nuevo cielo, una nueva tierra, un reino donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Este juicio también revelará algo esencial: la gloria de la cruz, porque todo aquel que está en Cristo no será condenado. Romanos 8:1 declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la condenación que era nuestra, Jesús la tomó sobre sí. Él sufrió la ira que era nuestra. Él fue juzgado en nuestro lugar, y así, en el día del juicio final, estaremos en pie, no por nuestros méritos, sino por gracia. Mientras que los ángeles caídos, Satanás y los malvados serán expulsados, los hijos de Dios heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo. Esta es la esperanza de los salvados. Esta es la certeza que nos mantiene en marcha. Ahora bien, es importante recordar que el juicio no es solo para el fin de los tiempos. Empieza ahora. La forma en que vivimos, elegimos, oramos y actuamos nos está posicionando ante este trono blanco. Cada decisión es un ensayo para lo eterno. Cada respuesta que damos a la gracia de Dios es una preparación para el día en que todos estaremos ante Él. Por tanto, el Evangelio no es solo un mensaje de amor, es un mensaje de advertencia. Dios está esperando, sí,
Pero Él no esperaré para siempre, y cuando el reloj del cielo marque la hora, el juicio será irrevocable. Pero no temáis si estáis en Cristo, porque el mismo trono que será terror para los rebeldes será consuelo para los fieles. El mismo juicio que será destrucción para los malvados será victoria para los santos. Y al final, cuando el último enemigo sea derrotado, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos, y todas las cosas serán hechas nuevas. La certeza del juicio venidero nos da tres verdades poderosas. El mal no triunfará. Puede parecer fuerte hoy, puede parecer gratis, pero tiene una fecha determinada para finalizar. Será destruido, se hará justicia, ninguna injusticia pasará desapercibida, ningún dolor será ignorado, ninguna lágrima será desperdiciada. La salvación es hoy, porque una vez que comience el juicio, no habrá más tiempo para decidir. Hoy es el día de elegir el lado de la luz.